Amigas y amigos de la vida, de psicoanálisis respuesta necesaria. Seguimos con ideas obsesivas castigantes, compulsión, fobias, sufrimiento psicológico. El porqué. Hoy hablamos de las fóbicas ideas que adquieren carácter compulsivo por su mera intensidad. Así, por ejemplo, la idea de ser feo o de despedir mal olor. Bien, son ideas obsesivas. Mientras el paciente siente esto, me veo obligado a sentir como si esto o lo otro fuera el caso. Son ideas delirantes si el paciente está convencido de su base real. En otros casos, la obsesión no llena el requerimiento de evitar aquello que primitivamente fue temido. Esto es interesante entenderlo. Sino que impulsa a la persona a hacer precisamente aquello que le había infundido temor. Bueno, el conocido abusado que se convierte en abusador. Las obsesiones de este tipo no son causadas por la necesidad de mantener una fobia, sino por la lucha del impulso original o bien de la personalidad contra la fobia. Estas obsesiones no son más que una de las categorías de las actitudes contrafóbicas. Un ejemplo de esto lo constituye un paciente que tenía un interés obsesivo por la navegación y los deportes acuáticos, lo cual era resultado de un temor infantil de hacer correr el agua en el retrete. El temor a los lugares altos puede ser reemplazado a veces por la impulsión obsesiva de saltar para abajo. Las compulsiones son obsesiones que todavía se sienten como impulsos. Las compulsiones también son derivados y su intensidad también expresa la intensidad de las pulsiones rechazadas. Hay casos en que la deformación del impulso instintivo original consiste solamente en el hecho de que el apremio instintivo se ha transformado en un apremio compulsivo. No son infrecuentes los pensamientos obsesivos, escuchen bien, sobre actos incestuosos y homicidas. Aparecen despojados de su carácter de deseos instintivos y de su cualidad emocional apropiada. Se piensa, pero sin carga afectiva. Los pacientes que tratan de expresar el hecho de que estas horribles ideas no son sentidas como deseos, a menudo dicen que las ideas compulsivas de esta índole los dejan fríos. En realidad, puesto que las compulsiones son torturantes, no los dejan fríos de ningún modo. Las fuerzas defensivas no han logrado hacer que el paciente quede inadvertido sobre lo que está ocurriendo en su interior, pero han logrado dar una forma compulsiva a la tendencia original. La naturaleza de esta transformación constituye el problema del mecanismo de la formación de síntomas en la neurosis obsesiva. Recalquen esto, que la naturaleza de esta transformación es la que constituye el problema del mecanismo en la formación de síntomas de la neurosis obsesiva. Un paciente que sufría del temor de dar la impresión de ser un homosexual tenía la siguiente idea obsesiva cada vez que trababa relación con un hombre con quien antes no se había encontrado. Con este hombre podría realizar un coito homosexual. No sentía excitación ni impulso sexual alguno y no tenía noción alguna de que la idea obsesiva expresaba un deseo. Otras obsesiones y compulsiones no parecen expresar un impulso instintivo deformado, sino, como ya se ha mencionado, una afirmación de seguridad de parte de las fuerzas defensivas. La compulsión, ese impulso, puede ser descrita como un mandato desde dentro, generalmente del superyo castigador. La idea de ser mandado arraiga, por cierto, en las experiencias del niño con los adultos que acostumbraban mandarlo, y especialmente en nuestra cultura en experiencias con el padre.
En las compulsiones, este padre manda desde adentro y se da el nombre de superyo a un representante interno del padre. Por eso, en la formación de los síntomas compulsivos, el papel que desempeña el superyo no es el mismo que el de la conversión. Parecería ahora que hemos llegado a afirmaciones contradictorias. Primero dijimos que el fenómeno de la compulsión es una deformación del fenómeno de las urgencias instintivas. Ahora parece como si fuera un derivado de las órdenes dadas alguna vez por el Padre, con el propósito de coartar las exigencias instintivas. Bien, en la próxima veremos instinto y defensa en los síntomas compulsivos. Amigos de la vida, seguimos sacrificando likes porque son menos los que se interesan en estos temas, pero por favor hagan un esfuerzo. El aprendizaje es muy importante. Los quiero.